actualidad en Caracas recibe a CNN Pedro Alfonso del Pino, analista político, abogado y profesor e investigador de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela. En Miami saludo también a Damián Valenzuela, un avesado analista político, conocedor de ese maridaje inevitable y siempre promiscuo entre política y economía. Pedro y Damián, bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Camilo? Muy bien, Pedro, ¿me escuchas? ¿En Caracas? Te escucho muy bien, Camilo, buenas noches. Perfecto, buenas noches. Antes de la primera pregunta, debo decir que hemos contactado, como siempre se hace, a la Fiscalía Venezolana para invitar a la fiscal general Luis Ortega, y han vuelto a decirnos que Ortega no va a dar entrevistas a medios internacionales de momento, pero que saben que nosotros estamos pendientes de eso. También la oposición venezolana estudia una huelga nacional para presionar al gobierno tras 72 días de protesta, 67 muertos y más de un millar de heridos, según datos de la Fiscalía. Mi pregunta es, ¿cuán pertinente te parece a ti esa huelga nacional? A ver, no sé si es pertinente, pero sí creo que es una de las pocas salidas que tiene la oposición. Porque acá tenemos una discusión jurídica y una discusión política. En la discusión jurídica no te queda más otro camino que seguir generando este tipo de herramientas. Vos recién lo estabas mencionando muy bien. ¿Hay posibilidades de destituir a la fiscal? Sí, posibilidades dentro del marco de un procedimiento que en estos casos no se está cumpliendo. Hoy cuando yo veía el Twitter y se acusaba de inepta la presentación, yo quería entender que en realidad había habido un error de palabras y se estaba hablando de no apta, porque en realidad la justificación por la cual el Tribunal Supremo niega la pretensión de la fiscal tiene que ver solamente con formas, acumulaciones de temas que no deberían ir dentro de la misma presentación, etc. O sea, la realidad es que aprovechándose de la normativa, aprovechándose del marco jurídico, siempre los abogados, y vos sabés que soy abogado, decimos que tenemos la mitad de la biblioteca que dice una cosa y la otra mitad que justifica la otra posición. La realidad es que en este momento, más allá de la discusión jurídica a la cual Maduro entró, y yo creo que la oposición lo tomó al tema y no con la suficiente velocidad, ha entrado en el juego de Maduro, ha sido una estrategia más dentro del ámbito de lo político de intentar manejar agenda, plantear de que esto era un proceso refundacional, y como bien lo dice mi preopinante, la realidad es que esta convocatoria, aparte de ser ilegal, porque no cumple con las condiciones que deberían darse para poder justificar el procedimiento, hablar de una consulta en el pueblo, etcétera, etcétera, además creo que es ilegítima en el contexto en el cual se está dando. Ahora bien, estos procesos a lo largo de la historia siempre se han dado en momentos de crisis, y es en esto en donde quizás el chavismo, con Maduro a la cabeza, es en donde intenta justificar este momento, esta oportunidad, como justamente, para, decía el preopinante, perpetuarse en el poder a partir de diluir todo el poder político actual, reinventarse, y sin duda desde el punto de vista del macabro cerebro de algún estratega político interno, tengo que aceptar que por lo menos una buena medida. Frente a eso, creo que una huelga general es la única solución, porque hoy por hoy la discusión de lo jurídico se va a ganar en algún tiempo, pero va a pasar mucho tiempo, y en eso uno le termina haciendo el juego al presidente Maduro. Leopoldo López a los militares le ha dicho: ustedes tienen el derecho a rebelarse ante cualquier orden de reprimir al pueblo. Mi pregunta es, Pedro y Damián, y ya nos queda poco tiempo, ¿habrá oídos receptivos en el ejército de Venezuela, Damián? Todavía no lo creo, porque todavía, de alguna forma, vos tenés que entender que en el mundo de la política y en el mundo de la política latinoamericana fundamentalmente, el ejército termina siendo parte de un integrante equilibrado dentro de ese juego de poder que hay. Y hoy por hoy, al ejército o a ciertas partes del ejército, a los líderes del ejército, le conviene mantenerlo a Maduro hasta que terminen de negociar su proceso de salida. Vos sabés que esto va a ser casi pendular, de un momento en donde estamos con este sector, con Maduro y con el ejército, hacia otro cuando Venezuela logre salir. En ese contexto hay ciertos líderes del ejército que están negociando su proceso de salida. Hasta que no se termine de hablar de esos procesos, yo creo de que el ejército se va a mantener abroquelado defendiéndolo a este presidente que de alguna forma les resulta útil a lo que ellos están necesitando. Pedro Alfonso del Pino, ¿hay oídos receptivos en el ejército como para dejar a Maduro estacada, como ha pedido Leopoldo López? Lamentablemente, lo que hemos visto en las calles, que ha sido público, notorio, es la actuación de un componente de la Fuerza Armada, que es la Guardia Nacional, y ha dejado mucho que desear. Por cierto, hasta el mismo ministro de la Defensa hace unos días dijo que por favor cesaran las atrocidades, comentaba, de la Guardia Nacional. Sin embargo, son declaraciones que no tienen efecto, porque todos los días la Guardia Nacional reprime de una manera muy brutal, no dicho por la oposición, dicho por la propia Fiscal General de la República, que plantea que más de la mitad de las denuncias que recibe el Ministerio Público
es por violación de derechos fundamentales de la Guardia Nacional. Así que la actuación deja poco que desear para llegar a afirmar que sí en la pregunta que nos estás planteando. Pedro Alfonso del Pino, Damián Valenzuela, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, buena suerte, Venezuela.